Este año se conmemora el centenario de la Corporación de Longinos. Uno de los actos más importantes son las representaciones del prendimiento y de la lanzada. Pues es una procesión que comienza aquí, en la puerta de nuestro local social, que es la representación en el momento de que Judas traiciona a Jesús y Jesús es apresado por soldados romanos. Hoy, miércoles santo, la Hermandad de la Oración en el Huerto acude para rezar la bellísima oración de San Francisco de Asís. El miércoles santo hemos hecho la procesión que nuestra cofradía encabeza con nuestro trono anda, es una oración por la paz. Siempre se habla de una concordia. Nuestra procesión siempre acompañada por cofradías de la parroquial de Santa María del Mar, a la cual pertenecemos. Una imagen emociona al verla. En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario tiene lugar la procesión del arte en las imágenes. La procesión del miércoles santo la sentimos muchísimo. Hemos vuelto a hacer la recogida de personajes bíblicos. La Semana Santa Marinera tiene también unos actos especiales, íntimos, mucho más restringidos, como la procesión del recogimiento que llevan a cabo el miércoles santo. Es una procesión, andamos con unas varas de peregrino. Con el silencio de la noche y ese golpe que damos, hacemos notar que estamos en la calle pero en silencio. Hoy, miércoles santo, por la noche, se celebrará la procesión penitencial del silencio por la cofradía de Jesús Medinaceli. Porque se palpa, se siente, se ve el amor, la devoción de la gente al ir detrás de la imagen con absoluto silencio, es sepulcral. Durante la tarde y noche del miércoles santo, los poblados marítimos van a contemplar varias procesiones y la representación de determinados momentos de la pasión de Jesucristo, a los cuales de una manera u otra vamos a asistir. Previamente, por la mañana, la Real Cofradía de Jesús en la Columna ha celebrado su procesión del indulto, que recorre las calles del centro de Valencia, en este acto en el que además solicitan el indulto de un preso. Este año se conmemora el centenario de la Corporación de Longinos. 100 años participando en las procesiones de la Semana Santa Marinera de Valencia. Uno de los actos más importantes son las representaciones del prendimiento y de la lanzada. Se representan por personajes bíblicos y por los propios longinos y nos va a relatar un poco más de los detalles de esta procesión María José Ribelles, que es secretaria de la Corporación de Longinos, a quien le cedo la palabra para que nos diga y nos cuente cosas sobre esa procesión. Muchas gracias, Pep. Bueno, pues es una procesión que comienza aquí, en la puerta de nuestro local social, con el prendimiento, que es la representación en el momento de que Judas traiciona a Jesús y Jesús es apresado por soldados romanos. Entonces, a partir de aquí vamos en formación hacia la iglesia. Allí se representa el acto de la lanzada por un longino, que es el que clava la lanza en el costado de Jesús, representando así la muerte de nuestro Señor. Pues muchas gracias, María José. Además es un año también especial por lo que hemos comentado al principio del centenario. Los longinos, junto con los sayones, granaderos y bestas, es una corporación muy característica de la Semana Santa. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer votos para que realmente la corporación pueda cumplir otros 100 años más y que la Semana Santa esté ahí representando como fiesta tradicional de nuestros poblados marítimos. Hoy, miércoles santo, desde su fundación, la Hermandad de la Oración en el Huerto acude al Jardín de la Remonta, donde nos encontramos, para rezar ante este olivo que tenemos a nuestras espaldas, la bellísima oración de San Francisco de Asís.
Tenemos con nosotros a Francesc Amat, hermano mayor, para que nos explique los pormenores de ese acto que se ha ocupado un lugar importante dentro de la programación de actos de la Semana Santa Marinera de Valencia. El miércoles santo hemos hecho la procesión que nuestra cofradía encabeza con nuestro trono anda. Los hermanos entran todos, rodean todo el olivo y el sacerdote que nos acompaña pronuncia la oración de San Francisco. Es una oración por la paz. ¿Y el trono anda también accede o...? No, el trono anda por las características que tiene, no puede entrar aquí, entonces lo dejamos en la puerta. El trono anda es una muy bella talla de la escuela andaluza, podríamos decir, porque posiblemente fuera el primer trono anda que rompió un poco con la estética de la imaginería valenciana, trayendo pues un ejemplo de lo que es la imaginería clásica andaluza. Efectivamente, es de la escuela andaluza y es una mujer la que esculpió las dos imágenes, la del Señor de Getsemaní orando y la del ángel protector, el ángel confortador. Pues Francesc, muchas gracias por tu amabilidad al atendernos y esperamos que todo el mundo, hoy recordamos, no podremos verla en realmente tal como es, pero esperemos que el año que viene, pues cada vez, como viene sucediendo año tras año, vaya congregando mayor número de público. De los primeros testimonios escritos que tenemos sobre la Semana Santa Marinera de Valencia, siempre se habla de una concordia. De aquí derivó el nombre, la advocación del Cristo de la Concordia, una advocación preciosa. Con nosotros tenemos a Abraham Abad, que es presidente y hermano mayor de la cofradía, a quien le pediría que por favor pues, nos diera detalles de la procesión, incluso de la hermandad. Como bien has dicho, Pepe, nuestra hermandad tiene ya siglos de historia. Esa vocación que empezó al Cristo de la Concordia aquí en Santa María del Mar, San Mauro. Nuestra procesión propia, aunque tenemos varias, es el miércoles santo. Siempre, desde hace tiempo, la misa a las 7:30 y después pues, la procesión por el barrio con nuestra talla original, no con la original porque en esa procesión sale el facsímil del Cristo de la Concordia, cuya talla original es de Vicente Benedito. Y bueno, pues la procesión siempre acompañada por todas las cofradías de la parroquial de Santa María del Mar, a la cual pertenecemos, y por las calles de nuestro barrio, no por aquí por el Grao, porque en este caso pues salimos por allí. Tienen además un grupo de portadores de la imagen, una imagen que emociona al verla, porque realmente, a diferencia de otras tallas que se nota dentro del dolor una serenidad en el rostro, aquí desde las manos hasta el mismo rostro le ves realmente el rictus del dolor y de la muerte. Entonces es una procesión que merece verse por tantas razones que aconsejamos que no se la pierdan. Pues muchas gracias, Abraham. Nada, gracias a ti. Desde el Domingo de Ramos, la imagen del Cristo yacente de la Corporación de Sayones ha permanecido en su sede. Hoy es el día en el que va a regresar a su parroquia, a la de Cristo Redentor San Rafael Arcángel, donde quedará expuesta para su veneración. Al atardecer del miércoles santo, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que tenemos aquí detrás nuestro, tiene lugar la procesión del arte en las imágenes. Es una procesión donde aparecen unos toros anda muy valorados dentro de la Semana Santa y a los cuales se le tiene una gran devoción. Tenemos con nosotros, para que nos explique los entresijos de esta procesión, las características, a Miguel Serra, que es hermano mayor de la Hermandad del Descendimiento del Señor. Miguel, ¿qué nos puedes
contar sobre esa procesión que reúne a tanta gente para ver salir los tronos anda? Bueno, la procesión del miércoles santo es nuestra procesión junto a otras dos hermandades y el acompañamiento de granaderos, entonces la sentimos muchísimo. Hemos vuelto a hacer la recogida de personajes bíblicos, que esto es muy antiguo, se estaba dejando y nosotros lo hemos vuelto a hacer, tanto el miércoles santo como el domingo de Ramos. La procesión, en fin, te voy a decir, es muy bonita. Después de recoger a los personajes bíblicos, vamos a la iglesia del Rosario, hacemos nuestra misa, ponemos las medallas a los nuevos cofrades y luego de terminar la procesión pues hacemos una merienda cena para todos nuestros cofrades y nuestros colaboradores. Hace unos días hablábamos con Vicente García, presidente de la Hermandad de la Crucifixión del Señor, de un acto multitudinario, un acto por todos esperados. Sin embargo, dentro de la Semana Santa Marinera tiene también unos actos especiales, íntimos, mucho más restringidos, como la procesión del recogimiento que llevan a cabo el miércoles santo por la noche. Si Vicente, ¿nos quisieras dar más detalles sobre la misma? Pues sí, mira, es el miércoles santo, salimos sobre 11:30, 12, es la procesión del recogimiento. Es una procesión, la verdad que es bonita porque andamos en silencio, andamos con unas varas de peregrino, la cual en cada paso vamos dando un golpe sobre el suelo. Con el silencio de la noche y ese golpe que damos, hacemos notar que estamos en la calle pero en silencio. Y entonces hemos conseguido que al estar la gente en la calle viéndonos, al pegar el golpe de vara, la gente guarda un silencio total. Es una procesión donde el Cristo de nuestro trono lo llevamos a hombros. Puede llevarlo cualquier persona que esté en la calle, cualquiera que esté mirándonos, no importa ni el sexo ni la edad. Si no puede, le ayudamos. Una procesión que hicimos para que la gente que muchas veces se queda con las ganas de tocar la imagen o de poder llevarla, pudiera llevarla. Es una procesión donde, si ahora mismo dijéramos de quitarla, la gente de la hermandad nos llevaría a juzgado seguro. Es una procesión querida, que sin duda tiene que ir a más. Es una procesión íntima y yo creo que con el título muy bien puesto, Procesión del Recogimiento. El miércoles por la noche, ya con las sombras que llenando las calles del Cabañal, la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado celebra su procesión penitencial por la paz. Se trata de un acto en silencio que recorre diversas calles, pero quien mejor nos puede comentar la procesión es realmente quien fue uno de sus dos inspiradores, que es Paco Noguera, vocal del Consejo de Gobierno de la Hermandad. Este acto que hacemos, como decía Pepe, se hace a partir de las 11 de la noche, aquí en la feligresía de la Iglesia de Los Ángeles. Es un acto participativo, participa todo aquel que concurre, porque leemos la oración de San Francisco de Asís. La imagen nuestra sale sin ningún decoro, sale solamente con la ornamentación de la propia anda, y vamos acompañados de los timbales que nos van marcando el paso. Las velas que utilizamos como símbolo de procesión nocturna, todas ellas las encendemos con este pebetero que tenemos aquí, y entonces es el simbolismo de llegar a la mitad de la Semana Santa, hacer un momento de reflexión y compartir entre todos con el ánimo. Es el centro de la Semana Santa, como ha dicho Paco, y también el pórtico de los días grandes de la Semana Santa Marinera de Valencia. Hay también un detalle que me gusta resaltar porque tampoco está tan visto actualmente, y es que todos los lugares donde se celebran las oraciones se señalan con una matraca con el fin de que todo el mundo quede en silencio para proceder a la oración. 30 años de procesión, una procesión muy consolidada, muy valorada y también muy participativa, como ha comentado Paco, y que estamos seguros pues, que será de los que dan mucho renombre también a todos los actos del programa de la Semana Santa Marinera. Gracias, Paco. Muchas gracias.
La aparición de la imagen de Jesús de Medinaceli siempre es acogida con mucho fervor por el numeroso público que la acompaña en sus salidas. Hoy, miércoles santo, por la noche, se celebrará la procesión penitencial del silencio por la cofradía de Jesús Medinaceli. Hoy tenemos con nosotros a Julián Jimeno, que es el hermano mayor de la cofradía, para que nos facilite pormenores y características de esta procesión. Es una procesión penitencial en la que se guarda el máximo silencio, no se permite ni hablar ni murmullo. La gente viene exactamente a estar y ofrecer todo el año que ha pasado por sus seres queridos y penitencialmente. Eso es muy importante porque se palpa, se siente, se ve el amor, la devoción de la gente al ir detrás de la imagen con absoluto silencio, es sepulcral. Y sale la imagen de dentro de la parroquia está toda a oscuras y solamente se ve la imagen, entonces la gente está en el ambiente, se nota cómo la gente vibra, cómo va en el corazón, y eso es muy importante a la hora de una celebración. Que venga gente a ver la procesión es importante, pero también es muy importante que la gente participe en la procesión. Y la gente, cada uno que viene, hay gente que viene de toda Valencia, de pueblos, a esa procesión porque es impresionante, no hay palabras para La verdad decirlo. es que todo el mundo nos encontramos representados con este cautivo, con este preso de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Y por eso todavía el año ya llevamos sin aparecer, pero estoy seguro que el próximo año que la procesión recorra las calles del Grao será también numeroso público el que acompañará a la imagen del cautivo de Medinaceli. Pues muchas gracias, Julián, por la explicación. En el más completo silencio que invita a reflexionar, la Hermandad del Cristo del Salvador y del Amparo realiza su procesión del Amparo. En ella se reza por todas aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentran en situación de desamparo. Y así hemos llegado al final del miércoles santo. Nos despedimos hasta mañana, jueves santo, el primer acto colectivo del programa de la Semana Santa Marinera de Valencia. Con el jueves santo se inician los grandes días de la Semana Santa Marinera de Valencia. Hoy haremos el primer acto colectivo, la visita a los monumentos. Por aquí, por esta calle, pasarían todas las procesiones que saldrían ya de la iglesia del Rosario para acudir a la iglesia de Cristo Redentor San Rafael. Trasladamos la imagen titular, el facsímil del Santo Cáliz, desde Casa del Cofrade a la parroquia para que forme parte del monumento al Santísimo. La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos dará inicio a su procesión de las 7 palabras. Las llamadas procesiones del silencio toman el protagonismo de las calles. Pues mira, la Corporación de Pretorianos hace el Jueves Santo por la noche la vuelta a la iglesia de su Nazareno, con una procesión que desde 1990 lleva como única iluminación unas antorchas. La Semana Santa sevillana tiene su madrugada, pero la Semana Santa Marinera de Valencia también tiene su particular madrugada, y es la nit de les Capelles. Es realmente bonito, es verdaderamente...